Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. Decíamos en el video anterior que Dios nos habla y que lo ha hecho desde hace mucho y que nos ha hablado polímeros en muchos segmentos, en muchas partes, cada una de ellas con el mismo mensaje, y nos ha hablado politropos en muchas maneras. Pero luego una frase que confunde a muchos porque parece decir que los ancestros del pueblo de Israel recibieron un mensaje y nosotros recibimos otro. Que ellos tuvieron a los profetas que les encaraban con su pecado y les llamaban a la fidelidad a Dios, pero que ahora nosotros tenemos al Hijo. Pero esta frase solo apunta a algo que en teología se conoce como revelación progresiva. Un término que significa que Dios se fue dando a conocer gradualmente a lo largo de la historia hasta concluir en Cristo, que era la plenitud de la revelación del mensaje de Dios, la plena revelación de Dios. No existen diferentes mensajes, unos por los profetas y otros por Cristo. Siempre fue el mismo mensaje, pero históricamente fue cada vez más claro hasta llegar a Jesús. Pero los profetas siempre conocieron el mensaje, aun cuando no era la hora de revelarlo en plenitud. Primera de Pedro dice acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, esta salvación, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, en Moisés, en David, en Isaías, en Jeremías, el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Esta revelación que tenemos en Primera de Pedro es maravillosa, nos permite entender que el mensaje de Dios está armonizado, que no fueron asuntos independientes por aquí y por allá, sino que desde siempre se profetizó de la gracia divina en el sacrificio de Cristo y de nuestra posterior reconciliación con Dios gracias a la obra de nuestro Señor. Eso es lo que esta frase nos quiere decir. Que el mensaje siempre fue el mismo, pero que cada vez fue más claro, que siempre se trató de Cristo hasta que Cristo fuera revelado plenamente. Así que cuando leemos que estamos construidos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no se refiere a estos personajes modernos que solo son lobos rapaces que se creen dueños del rebaño y que usurpan títulos para saquear a los crédulos. Estar construidos sobre el fundamento de apóstoles y profetas significa que tanto los escritos apostólicos, que conocemos como Nuevo Testamento, como los escritos de los profetas, que conocemos como Antiguo Testamento, son el terreno en el que somos construidos, somos edificados, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Un mensaje que, por cierto, está conectado con algo escrito en eso que llamamos Antiguo Testamento. Esa piedra que es Cristo fue desechada por los arquitectos, por los constructores, por los profesionales, por los sabios. Los apóstoles hablaron en abundancia al respecto. Pero ¿qué importa si el sabio le desecha? Porque le plació a Dios revelarse en eso que desecharon. De Él hablaron los profetas y de Él escribieron los apóstoles. Cristo Jesús es la piedra base sobre la que nos construimos, ese fundamento sobre el que somos edificados con la palabra, que es lo que significa eso de apóstoles y profetas, la Biblia, la palabra, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero el mensaje siempre es el mismo, Cristo. Por eso Isaías cantó de Él. Y nos dijo que Cristo no tiene aspecto hermoso ni majestad, porque no quiere que su apariencia sea la que nos traiga a Él. Y dijo también que Cristo fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción.
Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Sin embargo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Lo tuvimos como alguien a quien Dios rechaza, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Insisto, esto significa que Dios ha hablado desde el pasado y que el mensaje siempre ha sido Cristo, y que Dios lo ha dado a conocer en la revelación de su palabra a través de profetas y apóstoles, Antiguo y Nuevo Testamento, y que de ello hay destellos en toda su creación que testifica de su gloria, como también nosotros somos llamados a vivir, a ser un destello, un testimonio, una voz que anuncie la gloria de Dios. Por eso les decía en el video anterior que Pablo, al hablar de ese momento en que la luz fue creada, no quiere que pongamos nuestra atención en la luz, sino en el creador de ella. Lo creado no es divino. Todo lo creado es tan insignificante como el hombre cuando lo comparamos todo con el Creador. Pero en eso insignificante, Dios puso su firma. No quiere que lo conozcamos por la luz, sino que lo conozcamos a Él, para después podernos también deleitar al encontrar su brillo en todo lo creado. Esa iluminación del conocimiento no es porque nos volteamos a la luz, sino porque lo conocemos a Él, el creador de la luz. Y cuando vemos destellos de Dios en la luz que creó, no es porque la luz es el mensaje, sino solo un destello de quien la hizo y dejó algo en ella. Pero el conocimiento que buscamos es de la gloria de Dios, no el de las virtudes de la luz o la hermosura de la luz. Buscamos conocer, caminamos hacia allá a conocer la gloria de Dios. Es muy importante que entendamos esto, porque si no podemos perdernos, podemos ser víctimas de espejismos y ser engañados por el enemigo. Así que en el video anterior les decía que Dios nos habla. Hoy lo complemento mencionando cómo nos habla. Y sobre eso hay 5 cosas que quiero enfatizar. Quizás hay más, pero hay 5 cosas que quiero mencionar. Y la primera, y muy importante, es que Dios nos habla a través de la Biblia. Ya al principio del video lo mencionaba. Él nos habló por los profetas y por los apóstoles, que se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento. Pero aunque ya lo mencionamos, quiero dejarlo asentado en estas notas porque es importante tenerlo ahí. Porque hay muchos en la iglesia que están, entre comillas, buscando la voluntad de Dios, y hay incluso quienes están buscando que Dios les hable cuando Él ya nos habló. Nos habló desde hace mucho. Nos habló muchas veces y de muchas maneras por profetas y apóstoles para que fuéramos edificados sobre ese fundamento. Lee la palabra. Crece en ella, dale tiempo a tu estudio de ella, separa un tiempo de tu día para leerla como tiempo devocional, pero también en otro momento como tiempo de estudio, y ora siempre que la vayas a leer para que Dios te ilumine el entendimiento con lo revelado en ella. Dios habla a través de la Biblia, pero junto a esta nota debemos poner otra de igual importancia. El mensaje es Cristo. De Él se trata el mensaje divino. De Él se anunció desde el Génesis. De Él se anunció hasta el Apocalipsis. Él es anunciado en cada libro, por cada profeta, por cada apóstol. El mensaje es Cristo. Cuando vamos a la Biblia en busca de paz, pero no de Cristo, de salud, pero no de Cristo, de consejo, pero no de Cristo, no vamos en busca de lo que Dios quiere decirnos, vamos en busca de lo que nuestro corazón idolatra. El mensaje central es Cristo, y en Cristo todo lo demás nos es concedido. Pero Cristo es el mensaje, Cristo es el núcleo, Cristo es el centro.
Estas dos verdades aquí son cardinales, son fundamentales. Todo lo demás que diga es inferior en relevancia. Lo que más importa de Dios hablando es la centralidad de la palabra y la supremacía de Cristo. Pero debajo de ellas, y dependiendo de ellas, hay tres figuras del lenguaje que son muy características de cómo nos habla Dios. Hay más, pero hay tres en particular que debemos entender. La primera es a través del uso de términos. Me refiero al uso de expresiones específicas que Dios seleccionó para transmitirnos el mensaje. Por eso Pedro nos dijo que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. No nos llegaron porque algún hombre quiso. No nos llegaron por esfuerzo humano, por voluntad humana o por trabajo humano, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El término inspiración, como aparece en el griego en 2 de Timoteo 3:16, es theopneustos y significa que la respiración de Dios está en su palabra. Eso le da a la Biblia la categoría teológica de infalible, es decir, que no fracasa en lo que anuncia, y también de inerrante, es decir, que no tiene errores. A eso me refiero cuando hablo de términos, a lo que podemos apreciar cuando ponemos atención al sentido de los términos que aparecen en el original. Y dije sentido, no significado, porque un mismo término puede tener varios significados, pero el contexto nos ayuda a entender en qué sentido lo escribió el autor. Solo que tenemos un problema, porque los términos que tenemos en nuestras Biblias, en nuestro lenguaje, no siempre corresponden a los términos originales. Por ejemplo, en el versículo que tenemos en pantalla de 2 de Pedro 1, en el original no aparece el término griego para inspiración, sino que esta frase resaltada gira alrededor de ese término griego, feromenoi. La frase más bien sería, sino que los hombres de Dios hablaron siendo llevados, feromenoi, siendo llevados bajo el Espíritu Santo. Aquí no se aparece la idea de la respiración de Dios, pero sí una donde Él condujo a los que Él llamó. Pero que el Espíritu de Dios haya conducido bajo sí a los hombres de Dios al comunicar el mensaje, también le da a la Biblia las categorías teológicas de infalible e inerrante de hace rato. Y por eso se entiende que aunque no se menciona la inspiración, sí está ahí implícitamente. Estudiar los términos es todo un desafío, lo sé, pero también es maravilloso asomarse al motor de un auto, de un carro hermoso, y no solo disfrutar su carrocería hermosa, bonita. Pero cuando alguien, en una predicación o enseñanza, usa, digamos, un diccionario de español para explicar mejor un término que tenemos en la Biblia en español y hacerle creer al auditorio que eso es lo que el original quiere decir, estamos en aguas peligrosas porque, repito, no siempre es exacto. Lo que aparece en las traducciones, en esas versiones que ahora nosotros tenemos, es el resultado del trabajo humano, del consenso de un comité o del esfuerzo de una persona que estudió lenguajes antiguos. Pero es un esfuerzo humano, por eso es mejor buscar los términos en su lenguaje original y entenderlos en su contexto histórico narrativo. Es decir, tratar de entender en qué sentido lo usó el que lo escribió. Eso es buscar el sentido y no solo un significado. No solo la definición, sino el sentido en el que se usa el término. Por ejemplo, si leemos a Pablo en Corintios decir que el esposo es cabeza de la esposa, aun si entendemos que el significado del término cabeza es igual al de hoy, no es el sentido en el que Pablo lo está usando. El hombre no es la cabeza literal de su esposa. Por eso, para captar mejor el término, debemos buscar entender el sentido histórico narrativo en el que se utilizó. Hace mucho, llegó un muchacho a mi oficina. Entró sin anunciarse, venía alterado emocionalmente, lo venían persiguiendo unos perros y logró entrar al edificio y refugiarse en mi oficina. Y con las pupilas dilatadas y las palmas de sus manos llenas de sudor me dijo: "Híjole, pastor, me salvé". Pero el legalista, fanfarrón, teológico en mí, levantó una ceja, lo miró con soberbia y lo regañó. Le di una cátedra de cómo era imposible bíblicamente que el hombre se salvara a sí mismo. Yo me sentía tan bien conmigo mismo.
Pero años después yo ya lo había olvidado. Y estábamos viendo un partido de fútbol, un deporte que ya no veo desde el 2003. Pero esto fue antes de eso. Y mi equipo de ese entonces había estado muy cerca de anotarle al suyo. Y le dije, tu portero está salvando a tus Chivas, ¿eh? Y se me quedó viendo. Porque él se dio cuenta que yo había caído en una incongruencia. Así que me cuestionó. Y yo me convertí en el portero de su equipo. Me puse a tapar todos los disparos a gol que me hacía, porque el fanfarrón teológico en mí no quería aceptar su error. Pero regreso a lo importante. El hombre no puede salvarse a sí mismo. No puede. Solo Dios puede salvarle. Pero, ¿por qué parece que en 1 Corintios Pablo dice que él salva a algunos y que gana a algunos? Dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. ¿Y por qué Judas parece decir que podemos salvar a algunos? Dice, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Entonces, ¿podemos nosotros salvar gente? No, lo que pasa es que no solo debemos poner atención al significado del texto, sino al sentido en el que se usa en determinado momento en el texto. Juan el apóstol usa el término de la luz como una referencia a Cristo, pero eso no significa que Cristo era la luz que existió solo a partir de aquel sea la luz de Génesis 1. Porque el mismo contexto nos aclara que en el principio ya existía el verbo y que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 comienza diciendo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, el logos, ya existía al principio, así que no es literalmente la luz de Génesis 1. Juan usó el término como una ilustración. Sí, yo entiendo que hablar de términos es un reto, pero el estudio del sentido histórico narrativo de lo que los escritores quieren decir nos enriquece mucho. No estoy diciendo que no podamos conocer a Dios sin esto, sin ir al griego, al hebreo, al arameo, no, porque el evangelio preliminar, es decir, el evangelio en sinopsis que Pablo nos da en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, es lo único que necesitamos saber para reconciliarnos con Dios. Pero aunque ya nacimos de nuevo, aún hay mucho por aprender, mucho por crecer, mucho por escudriñar en la palabra. Por eso siempre recurro con ustedes a los términos del original, porque nos acercan más al pensamiento del autor. Pero hay otras dos figuras del lenguaje que les quiero mencionar, porque son muy características de cómo nos habla Dios. Una figura que Dios usa mucho desde el principio fue el uso de la ilustración. Dios usa cosas ordinarias para ilustrar realidades extraordinarias. Por eso vemos a Dios protegiendo la santidad del matrimonio, por ejemplo. No por el matrimonio en sí, sino porque este es una ilustración de Dios y de su pueblo. Se los he dicho ya en muchas veces, que Dios está representado en el esposo y su pueblo está representado en la esposa. Por eso el esposo tiene esas funciones que Dios le asigna, no porque Dios lo desprecie, sino porque debe cumplir una función, ilustrar. Así que le toca poner el pecho cuando hay peligro, le toca proteger como le toca proveer y le toca dirigir, enseñar a su familia, no porque sea el más indicado para ello necesariamente, pero porque está ilustrando a Dios, haciendo eso con su pueblo. Y la mujer ilustra al pueblo de Dios, por eso le toca esa función. Igual, no porque Dios la desprecie, no porque su opinión no sea importante, sino que ella ilustra al pueblo de Dios, un pueblo que confía en Dios y sigue a Dios y obedece a Dios. Lo mismo pasa con la ilustración de la paternidad. También testifica de la relación de Dios con nosotros. Por eso las leyes que Dios dictó para preservar el respeto a los padres son tan extremas. Apedrear al hijo por maldecir al padre parece mucho, pero es que el padre es una representación de Dios y el hijo de nosotros. Y Dios no es algo a quien nosotros podamos injuriar nomás porque estamos de malas. Por eso Dios establece esos criterios, no porque el padre sea muy importante, sino porque Dios lo es, y el Padre, como ilustración de Dios, recibe ese trato. Y a la vez le da promesas a los hijos: honra a tu padre y a tu madre y tendrás bendición, porque esa bendición también testifica de la bendición sobre los que honran a Dios en sus vidas.
Los criterios, las exigencias sobre los líderes del pueblo son mayores que aquellas exigencias para los del pueblo. Yo no tengo permiso para hacer cosas que un recién convertido hace. ¿Por qué? Porque los líderes, los ancianos, los sacerdotes, los profetas, los jueces, todos los personajes al frente del pueblo representan a Dios dirigiendo. Por eso lo que se espera de ellos es mayor a lo que esperamos del pueblo. Porque aunque el pueblo falle, Dios permanece fiel. Por eso, aunque el pueblo se desenfrene, el líder debe mantener su dignidad intacta. Dios usa la ilustración. Y cuando lo entendemos, podemos y debemos vivir nuestro matrimonio, nuestra paternidad, nosotros como hijos, como líderes, para testimonio de lo que Dios quiere ilustrar a través de eso. Nuestro matrimonio, la boda, no es un asunto cultural o social, no es un derivado de la época. El matrimonio es para ilustrar a Dios y a su pueblo. Y cuando el hombre falla, está anunciando de un Dios que no es el de la Biblia, está injuriando el nombre de Dios. Y cuando la mujer falla, está desprestigiando la ilustración de la iglesia, el pueblo de Cristo. Y cuando el padre es abusivo, violento, mentiroso, inmoral, está manchando la imagen de aquello que debe representar, de aquello que debe anunciar. Y cuando el hijo es rebelde, irrespetuoso, grosero, está manchando la imagen de aquello que ilustra. Y cuando el líder es egoísta, abusivo, inmoral, está manchando la imagen de aquello que debería estar anunciando. Por eso las ilustraciones nos enseñan y nos definen y nos exigen. Y es muy interesante estudiarlas y entenderlas. Pero esto es muy importante. Quien estudie hermenéutica sepa distinguir entre la ilustración y la tipología. La tipología es más exacta y es más amplia que una ilustración, pero existe solo cuando la Biblia la identifica como tal, como en Hebreos 9, donde hablando del antiguo tabernáculo lo identifica como tipo de algo que ahora es revelado en los escritos apostólicos. La tipología solo existe cuando la misma Biblia la define como tal. Una ilustración, por el contrario, es resultado de la reflexión personal en la palabra. Y podría extenderme más en este asunto, pero ya no tenemos mucho tiempo y aún debo mencionar otra forma en la que Dios utiliza al hablarnos. Pero estoy a sus órdenes para hablar más al respecto. Pero hay algo que también Dios utiliza mucho al hablarnos. Me refiero al absurdo. ¿Qué quiero decir? Que en una mofa a la sabiduría del hombre, Dios ha escogido medios contrarios a la inteligencia humana. Lo encontramos muchas veces en la Biblia. Aquí dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. En griego dice moreas, absurdo, salvar a los que creen. A esto me refiero con absurdos. A Dios usando lo que es ilógico humanamente, lo que parece una locura humanamente, para enseñarnos desde la sabiduría divina. Por eso después dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Lo absurdo, dice en griego, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular, en griego repite el término, para avergonzar lo que es. ¿Tú crees que eso que Pablo dijo a los de Roma fue solo porque sí? Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, estaba hablando de Esaú y Jacob, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. ¿Qué términos? Pero ahora no estamos hablando de los términos. Dice, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, y mira cómo habló Dios, el mayor servirá al menor. Observe el absurdo. El mayor, el más fuerte, el más experimentado, a aquel que recibió el doble de los recursos de la herencia del Padre, sirviendo al menor, al menos poderoso, al menos capaz, al de menos recursos. Y nota cómo ese absurdo es también una ilustración para nosotros y cómo eso contiene también términos muy importantes de estudiar. Cuando Dios hizo al hombre, el término que se usa en hebreo es uno que se asocia al del alfarero que da forma. Y se usa también en Génesis 1:1 para decirnos de algo que se hizo de la nada.
Porque el hombre viene de la nada. Por eso su búsqueda constante, su pánico, su enemigo personal es que le tengan en nada. Porque viene de ahí, por eso se revela de ser conducido a lo que era al principio, nada. Por eso requiere de respeto como su gasolina personal. Pero de la nada, Dios le dio forma como un alfarero forma al barro. Pero cuando Dios hizo a la mujer, el término que se usa en hebreo es uno que se asocia con construir, con la obra de un perito constructor, de un arquitecto, y la palabra en hebreo está relacionada también con el término biná, entendimiento, como si el hombre fue construido por un alfarero que trabaja barro y la mujer fue hecha con entendimiento por un arquitecto. Por eso en general la mujer es depositaria de biná, de un entendimiento especial, de un toque de cierto entendimiento que escapa al hombre en general. Hoy lo llaman un sexto sentido, pero no, es biná, entendimiento. Y el hombre más bien fue hecho de la nada, pero la mujer fue hecha de algo. Por eso ella no está buscando respeto como gasolina personal. Ella quiere saberse amada, saberse apreciada. Y si lees pasajes como Efesios 5 y muchos otros, podrás notar que Dios le dice a los hombres maridos, amen a sus mujeres. Pero a las mujeres les dice, mujeres, respeten a sus maridos. Observa cómo los términos del original nos cuentan cosas, y las ilustraciones y los absurdos nos dicen cosas. Por cierto, les diré algo que es mi entender. No lo hago dogma, no lo hagan doctrina, pero así lo entiendo. Y es que la mujer, que es una maquinaria compleja, sofisticada, avanzada, nos dice algo, porque el hombre es básico y simple, y es que el hombre salió del polvo, ella no, pero ella, que es una maquinaria especial, es físicamente más frágil. Pero aunque sus músculos son menos fuertes, una sola palabra de ella puede destruir el alma de un hombre. Y él, aunque es este ser más grande, más físico, más fuerte, es simple barro, no como ella. Pero sé algo de Dios, y es que el mayor servirá al menor. Es decir, que Él usa al menos capaz para guiar, y por eso, en mi entender, es que por ello pone al hombre al frente del hogar. No es porque es fuerte físicamente o más sabio, lo puso porque Dios usa el absurdo para exhibir y herir nuestro ego. El ego masculino es exhibido cuando saboreamos lo que Dios está haciendo, y también sufre el ego femenino con eso mismo. El mayor sirviendo al menor hace que el mayor, si no conoce bien a Dios, quiera objetar su designio. ¿Por qué tengo que hacer lo que ese ser básico y simple quiere que hagamos? Y el menor, si no conoce bien a Dios, creerá que está ahí porque Él es algo especial en sí mismo, o porque no ha leído que Dios usa lo necio, que Dios usa lo vil, que Dios usa lo despreciado, que Dios usa al menor, no porque sea especial, sino porque es designio de Dios. Por eso Pablo, que conoce mejor a Dios, nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Dejemos de alabar al barro, de creer que es lo que no es. Nuestro tesoro no somos nosotros, es Dios en nosotros. Así habla Dios. Toda la Biblia nos edifica y nos cuenta la misma historia, la historia de Cristo y su pueblo. Y si pones atención a los términos y saboreas los absurdos y notas las ilustraciones ahí, verás cómo puedes profundizar en el conocimiento del mensaje divino. Y si lees todo el capítulo 4 de 2 Corintios, verás cómo estas 5 cosas aquí se entrelazan una y otra vez. La palabra, Cristo, los términos, las ilustraciones, los absurdos en este capítulo son maravillosos. Pero es que Dios quiere darse a conocer, pero escoge lo que nos desafía, lo que lastima nuestro ego y nos llama a ver las cosas desde su perspectiva, desde su sabiduría, y a no confiar en nosotros o en nuestras fuerzas. Y nos invita a abandonarnos a su guianza, a su voluntad, sea por donde Él nos lleve. Crezcan en el conocimiento de la palabra y que en todo seamos proclamadores de Dios. Que Él encuentre en ti un barro dúctil, que se haga a la forma que Él quiere, para lo que Él quiera usarte. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.